Bienvenidos amigos al mundo de TechNet. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poder crear una cuenta de PayPal para comprar, enviar y recibir pagos. Todo esto sin la necesidad de contar con una tarjeta de débito o crédito. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, una vez en nuestro computador vamos a entrar a Google. Y aquí en la barra de búsqueda vamos a escribir paypal.com. Y una vez que nos cargue la página oficial de PayPal, vamos a irnos a la parte superior derecha, la cual dice abrir cuenta. Damos clic. Y aquí nos va a mencionar que crear una cuenta en PayPal es totalmente gratis. Podemos elegir entre dos tipos de cuenta, la cual es la personal y la para negocios. Aquí podemos leer cada una de las especificaciones que nos menciona al momento de crear la cuenta, tanto la personal como la que es para negocios. Algo que cabe recalcar en la que es para personal, dice compra y envía pagos, pero no nos menciona la opción de recibir pagos, así que de antemano les digo que también podemos recibir pagos en la cuenta personal. En mi caso, como soy una persona natural, es decir, solamente para mí, voy a crear una cuenta personal. Le damos en registrarse sin costo. Y aquí nos va a cargar automáticamente el país desde el que somos, en mi caso Ecuador. Aquí vamos a registrar nuestro número de celular. Una vez escrito le damos en siguiente. Y aquí tenemos que confirmar el código que nos va a llegar al número que acabamos de registrar. Una vez que nos llegue lo vamos a registrar y automáticamente se va a cargar. Aquí en esta parte nos va a pedir información adicional, el cual nos menciona que debe de ser totalmente precisa. En correo electrónico vamos a escribir nuestro correo electrónico, el cual va a estar vinculado a nuestra cuenta de PayPal para poder enviar y recibir pagos. En la parte de nombre vamos a escribir obviamente nuestro primer nombre, luego nuestro segundo nombre y por último nuestros dos apellidos. Luego por consecuente creamos una contraseña, la cual debe de ser totalmente segura. Una vez completado todos estos campos le damos en siguiente y aquí nos va a aparecer que tenemos que agregar nuestra dirección. Aquí en la parte de nacionalidad, en mi caso como soy de Ecuador, pues está seleccionado Ecuador. Escribimos nuestra fecha de nacimiento. Aquí en tipo de identificación podemos elegir cualquiera de estas tres opciones. En mi caso me voy a guiar por la primera y escribo mi número de identificación. Luego en la parte de calle y número de casa vamos a escribir obviamente nuestra calle por donde vivimos y luego nuestra dirección. Por consecuente escribimos nuestro código postal y por último la población donde vivimos, es decir, la ciudad. En caso de que no sepas qué es un código postal, pues simplemente abrimos una pestaña nueva y vamos a escribir código postal Ecuador y entramos a esta página. De todas maneras, la página esta se las estaré dejando en la descripción de este video para que vayan y comprueben su código postal de la ciudad o territorio donde viven ustedes. Aquí podemos elegir tanto la provincia, cantón, calle principal y por último una intersección y le damos en buscar. Como pueden ver, aquí me aparece el código postal. Simplemente lo copiamos y tratamos de escribirlo en esta parte. Pero en mi caso yo ya me sé mi código postal, así que ya está escrito. Y luego de esto nos va a aparecer dos opciones, la cual dice mantenga activa su sesión para realizar pagos con mayor rapidez. Pero por lo general no se las recomiendo. Mejor es cada vez que quieras entrar a tu cuenta de PayPal que digites tu correo y tu contraseña. Así que la voy a dejar desmarcada. Y vamos a aceptar todos los términos y condiciones, avisos de privacidad y condiciones de uso de PayPal. Así que les recomiendo que traten de leer esto, o al menos sepan información acerca de estos, ya que como pueden darse cuenta, PayPal también se cobra una pequeña comisión, y aquí en estos términos y condiciones lo explica totalmente. Luego de aceptar estos términos y condiciones, le damos en aceptar y crear cuenta. Luego nos menciona una parte que dice casi terminado. ¿Qué desea hacer con su cuenta? Comprar con PayPal o comprar y recibir pagos. En mi caso, como no estoy seguro, simplemente le damos en omitir para agregar una forma de pago. Luego aquí nos va a pedir que tenemos que asociar una tarjeta de débito o crédito. Pero en mi caso, como no tengo una tarjeta de débito o crédito, lo que vamos a hacer es irnos a la barra de búsqueda y vamos a escribir nuevamente paypal.com. Y como pueden ver chicos, ahora ya nos redirecciona a nuestra página principal del panel de PayPal, es decir, de nuestra cuenta.
Como pueden observar, el saldo de PayPal es de $0, ya que es una cuenta recientemente creada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a irnos a estas notificaciones que nos aparece en la parte superior. Aquí nos va a pedir que debamos agregar nuestra tarjeta de débito o crédito, pero la que vamos a hacer de momento es de confirmar nuestro correo electrónico para poder terminar de configurar nuestra cuenta. Le damos en confirmar correo electrónico. Y aquí lo que va a hacer es enviarnos un enlace a nuestro correo electrónico para poder confirmar nuestra cuenta. Vamos a entrar a nuestro Gmail y como pueden ver, chicos, ya en mi caso ya me llegó el correo electrónico. Le damos en confirmar mi dirección de correo electrónico y aquí nos va a aparecer previamente nuestro correo electrónico de PayPal. Y una vez aquí, lo que hacemos es confirmarlo con nuestra contraseña de PayPal, la que colocamos al momento de crear la cuenta de PayPal. Y aquí nos va a aparecer que tenemos que asociar una forma de pago. Le damos simplemente en la X. Luego, si nos aparece esto, es totalmente opcional. Simplemente le damos en recordarme más tarde. Y aquí nos dice que ya está todo listo. Ahora podré enviar dinero y pagar más rápido cuando compre en línea. Aquí nos aparece dos opciones y al último nos da ir a mi cuenta. En mi caso voy a ir a mi cuenta. Y como pueden ver, chicos, de esta manera muy fácil y sencilla ya tendríamos nosotros creado nuestra cuenta de PayPal para poder comprar en línea, enviar y recibir pagos electrónicamente. También te recomiendo que me dejes tu grandioso like y te suscribas al canal, ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido te agrada para seguir trayéndolo al canal. Y bueno, chicos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de TechNec y nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos.